He sentido en mi corazón hablar acerca de un tema familiar que nos va a concernir a todos los padres. ¿Cuántos padres hay acá? Levanten la mano. Muy bien. Estamos en el mes de junio todavía. Este mes se conoce como el Día del Padre, ¿no? El mes del Padre. Ya hemos pasado el mes de mayo, que también ha sido conocido como el mes de las madres. Así es que creemos de que el domingo pasado se habló de un tema bien importante, el cual se habló directamente de los papás, pero hoy vamos a encerrar a ambos, papás y mamás. Así es que sabemos que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad grande delante de Dios. Y para ello yo quiero tomar un ejemplo de una familia en el Antiguo Testamento que se encuentra en el capítulo 25 del libro de Génesis. Muy bien, capítulo 25, vamos a dar la lectura del versículo 19 hasta el 28. Muy bien. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y a la letra dice: esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó: si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor y el Señor le contestó: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los niños, Isaac tenía 60 años. Los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Palabra de Dios. Esta tarde, hermanos, quiero hablarles bajo el título Una familia con propósito. Una familia con propósito. Cada una de nuestras familias, hermanos, tiene un propósito definido. No importa que sea una familia disfuncional, como en la época se le llama. No importa que sea una familia que tenga problemas. No importa que sea una familia donde hay hijos rebeldes. No importa qué clase de familia tengamos. Quiero decirles que cada una de nuestras familias tiene un propósito definido de parte de Dios. Y no hay nada mejor que saber que nuestra familia tiene un propósito de parte de Dios. Lo que sucede muchas veces es que no descubrimos ese propósito. Y de acuerdo a las circunstancias que se van desarrollando en el hogar, de acuerdo a los problemas que muchas veces quizás los hijos comienzan a ocasionarnos a nosotros como padres, creemos que estamos fuera de la voluntad de Dios, creemos que Dios nos ha olvidado, creemos que Dios no tiene ningún interés en nuestra familia. Y lo cierto es que a la luz de este pasaje que hemos leído, nos vamos a dar cuenta que definitivamente nuestras familias tienen un propósito de parte de Dios. Un propósito que quizás no lo vamos a ver definido en un tiempo corto, no lo vamos a ver definido en unos pocos años, quizás va a tomar un tiempo, pero lo cierto es que al final vamos a ver el propósito para el cual Dios decidió establecer nuestra familia. ¿Sabía usted que Dios, desde el principio de la creación, ha tenido un amor, un profundo interés en la familia?
De hecho, las naciones no existirían si no hubieran familias. ¿Amén? Las iglesias no existirían si no hubieran familias. Desde el principio Dios formó a Adán y a Eva. Y así nos vamos dando cuenta cómo Dios fue creando las familias, fue el mundo multiplicándose acerca de las familias. Ahora, llegó un tiempo, en el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios hace una promesa a un hombre llamado Abraham. Dios escoge a Abraham como una persona clave para formar un pueblo especial. Esta es la primera familia, después de lo que ya ha sucedido con Adán, con Set, lo que ha sucedido después del diluvio. Nos damos cuenta que Dios decide formar un pueblo. Y para formar ese pueblo necesita una familia especial, una familia con un propósito. Y forma a la familia de Abraham con su esposa llamada Sara. En el pasaje que hemos leído, nos damos cuenta que comienza a desarrollarse el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham. Recuerden que Sara, la esposa de Abraham, era estéril. Y Dios había hecho una promesa a Abraham. Pasaron muchos años y esa promesa no se veía cumplida. Mas sin embargo, a su tiempo, Dios permite que nazca un hijo a Abraham y a Sara, al cual llamaron Isaac. Ahora, en los versos que hemos leído, notamos que ahí aparece la segunda familia. Una familia con la promesa que Dios había hecho, que es la familia de Isaac y Rebeca. El pasaje comienza siguiéndonos de la siguiente manera. Dice, esta es la historia de Isaac. Recuerden, Isaac es el hijo de Abraham, el hombre conocido como el amigo de Dios, el padre de la fe. Ahora nace Isaac. Y dice, el hijo que tuvo Abraham, Isaac tenía 40 años cuando se casó. Así, a largo rasgo, permítame darles un detalle acerca del casamiento de Isaac. Isaac no dice en la Biblia que él fue a buscar a su esposa, sino que Abraham decidió mandar a su criado a que fuera a un determinado lugar para que trajera a una joven para ser la esposa de Isaac. Obviamente en nuestros tiempos no ocurre así, ¿verdad? En otras palabras, Isaac se casó con una mujer a quien él no escogió. Mas sin embargo, dice la Biblia que cuando Isaac la miró, dice que la amó. Lindo, ¿verdad? Creo que todos los hombres desearíamos eso, ¿no es cierto? Que desde que oímos aquello del amor a primera vista, ¿de acuerdo? Que desde que la vio, porque yo sé que hay muchos acá que dicen, no hermano, yo le contara mi historia, yo desde que vi a mi esposa quedé flechado. Y desde ese día no podía dormir, hermano, toda la noche me pasaba en vela pensando en ella. O sea, yo sé que hay casos, ¿verdad? En este caso de Isaac, dice la Biblia que la amó desde que miró a Rebeca. Y ellos comenzaron a formar su hogar. Muy bien, y de ahí en adelante comienza prácticamente lo que yo quiero hablarles en esta tarde. Una familia con propósito. Diga conmigo esta tarde, mi familia es una familia con propósito. Nuestras familias, mis hermanos, tenemos que asegurarnos lo que nosotros tenemos. Porque a veces ni cuenta nos damos el tesoro que Dios ha depositado en nuestras manos. Así es que yo quiero que en esta tarde nos demos cuenta de cómo Dios está interesado en nuestras familias. Ahora, y basado en este pasaje, yo quiero hablarles de 3 principios importantes. Quiero hablarles de lo que los padres debemos saber. Segundo, lo que los padres no debemos hacer. Y tercero, lo que los padres debemos hacer. Así es que para comenzar, yo quiero hablarles primeramente lo que los padres debemos saber. ¿Ok? Basado en el pasaje leído. Lo que los padres debemos saber. Y lo que los padres debemos saber primeramente es que siempre habrán necesidades en la familia. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes tienen necesidades? Tal vez decimos, si hay necesidad, pues ¿por qué tengo necesidad? ¿Por qué tengo que pasar por tantas necesidades? Quiero decirle que esta tarde usted se va a dar un concepto claro. ¿Por qué es que tenemos necesidades? Siempre habrá necesidades en las familias. El versículo 1, la primera parte dice lo siguiente. Isaac oró ¿a quién? A Dios. En favor de su esposa, porque era estéril. ¿Usted cree que esta era una necesidad, sí o no? Una necesidad grande. Ahora, quiero que entendamos bien este concepto, que es importante saber que siempre habrá necesidades en el hogar. Mis queridos hermanos,
Las necesidades vendrán a nuestras familias, aunque usted y yo seamos cristianos. Aunque usted y yo seamos gente espiritual, siempre van a venir necesidades. Note que en este caso estamos hablando de una familia bajo promesa. Dios ha dicho a Abraham que de su simiente, de su descendencia, mejor dicho, la descendencia de él va a ser tan numerosa como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Pero ahora vemos que este hijo el cual Dios le ha dado a Abraham tiene una necesidad. Dios ha prometido que su descendencia va a ser bien numerosa, pero ahora no pueden tener hijos. ¿Cómo está eso? Aparece una gran necesidad acá. Aunque Isaac y Rebeca tenían la promesa de parte de Dios que la descendencia iba a ser muy numerosa, y no solo eso, sino que de la descendencia de ellos vendría el mismo Mesías. Pero ahora se encuentran con la necesidad que no pueden tener hijos. Y sabe, tan fuerte y tan amplia, tan extensa fue la necesidad que tuvieron que esperar 20 años para que Dios les diera un hijo. ¿Por qué les digo 20 años? Isaac tenía 40 años cuando se casaron. Y dice la Biblia que cuando nacieron los hijos tenía 60 años. Ahora, un periodo bastante grande como para que Isaac se hubiera desanimado, ¿no cree? Lo cual ocurrió con Sara. Que cuando no veían que Dios cumplía la promesa, entonces Sara dijo, le vamos a dar una ayudadita a Dios. Y viene y lleva a Abraham y se lo da y le da a su criada. Y Abraham, como, ¿verdad? Ahí, de mala gana, dijo, no, yo creo que esto viene de Dios, dijo. ¿No? Y ahí ocurrió algo, lo cual nació un niño, lo cual no era el plan de Dios. ¿Me entiende? Ahora, este periodo de tiempo de 20 años era como para que Isaac y Sara se hubieran desanimado, hubieran buscado alternativas, como usted y yo muchas veces buscamos, ¿verdad, hermanos? Cuando estamos en necesidad, oramos a Dios y Él nos responde, buscamos alternativas, porque creemos que nuestras oraciones no se van a escuchar. Y eso es lo que muchas veces nos mete en problemas, cuando no aprendemos a esperar en Dios. Y las necesidades, mis hermanos, tienen propósitos. Así que usted, aunque diga que es cristiano y que Dios está con usted, usted no está exento de tener necesidades en su familia. ¿Cuál es su necesidad esta tarde? Quizás usted está pasando por una necesidad de salud en su familia. ¿Algún miembro de su familia está mal de salud? O de pronto quizás su necesidad es financiera, que usted siente que no puede suplir las necesidades básicas de su hogar. O de pronto quizás en su hogar tiene la necesidad de falta de comprensión. Sus hijos no le comprenden, o usted no comprende a sus hijos. O quizás la necesidad hay riñas, hay pleitos de toda índole entre esposo y esposa, o con los hijos. Cualquiera sea su necesidad, déjeme decirle que hay un Dios en los cielos que está pendiente de su necesidad. Y esto me lleva a un segundo punto, dando a entender que las necesidades tienen un propósito en la vida nuestra. Y el primero es que las necesidades nos ayudan a depender de Dios. Amén. Mire, si Dios le hubiera dado inmediatamente que Isaac se casa, le hubiera dado el hijo, se hubieran sentido con una promesa y así va a ocurrir. Nos va a hacer modesto y va a ocurrir esto. No, así como Abraham, también a Isaac Dios lo hizo esperar. Lo hizo pasar por necesidad. ¿Por qué? Porque era necesario que Isaac se diera cuenta de que todo lo que iba a ocurrir en su vida tendría que estar dirigido directamente de arriba. Que Dios era quien iba a permitir que ocurrieran las cosas a su tiempo. Pero en este caso era necesario que Isaac aprendiera a esperar y a depender de Dios. Porque cuando hay necesidades, no solamente nos ayudan a depender de Dios, sino que también nos ayudan a acercarnos más a Dios. Amén. ¿No es cierto que cuando estamos en necesidad es cuando más buscamos al Señor? Cuando estamos en necesidad es cuando más oramos, clamamos, gemimos. Si hay una necesidad con nuestros hijos, eso quebranta nuestro corazón, hermano. Y venimos delante de su presencia. Y a veces no importa la hora, no importa el ánimo, el cansancio que tengamos, nosotros buscamos al Señor. ¿Por qué? Porque la necesidad nos hace acercarnos más a Él. Ahora ve por qué Dios permite la necesidad de nuestra vida. Es necesario comprender esto, pero también quiero que entienda esto, que las necesidades traen gloria a Dios. ¿Por qué digo eso? Y quiero mencionarles dos ejemplos rápidamente. La Biblia nos habla en el Nuevo Testamento, en el libro de San Juan, de una familia que lo menciona 3 miembros:
Marta, María y Lázaro. La Biblia dice que Jesús amaba a esta familia. Cuando Jesús tenía sus momentos de quería pasar un buen momento con alguien, con una familia, se iba a Betania, a la familia de María, Marta y Lázaro. Y un día dice la Biblia que Lázaro se enfermó de gravedad. Y en ese tiempo Jesús no estaba en el área. Y luego Marta y María tuvieron que mandar a un mensajero a donde se encontraba Jesús a decirles estas palabras: el que amas está enfermo. Eso es todo lo que dijeron. E inmediatamente Jesús escuchó aquella plegaria, por decir así. Dice la Biblia que Jesús se quedó 2 días más en aquel lugar. No atendió al llamado inmediatamente, pero él lo expresó esto: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Su problema, su necesidad, no es para terminación de su hogar, no es para destrucción de su hogar, sino para que el nombre y la gloria del Señor sea exaltado. Tenemos que entender bien ese concepto. Marta y María posiblemente no entendieron eso. ¿Cómo? Que para la gloria de Dios y mi hermano ya está muriendo. Pero Jesús sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué ocurre? Se quedan 2 días más. Al momento que Jesús decide llegar al hogar, Lázaro ya había muerto. Y es más, cuando Jesús llega, ya tenía 4 días de estar sepultado. Humanamente podemos decir: Jesús llegó tarde. ¿Por qué Jesús no respondió al momento que yo le clamé? Pero déjeme decirle que la necesidad, el dolor, Dios lo usa para exaltar su nombre. Para que la gente incrédula se dé cuenta cuán grande es el poder de Dios. Y cuando llega, Marta y María no lo comprendían. No realizaban en su mente de que ahí con ellos estaba el dador de la vida. Inmediatamente dice la Biblia que le dice: ¿dónde le pusieron? Jesús te está preguntando en esta tarde: ¿cuál es tu problema? ¿Dónde lo tienes? Y dice: Señor, mira, tengo tantos años con este problema que yo ya creo que no hay solución. No, el Dios de las soluciones ha llegado. Y cuando finalmente Marta y María ceden y lo llevan al sepulcro, la Biblia dice de que con una voz poderosa, como aquella palabra que Dios sabe dar, con autoridad le dice a Lázaro: Lázaro, ven fuera. ¿Y sabe lo que ocurre? La muerte no pudo detener más a Lázaro y lo dejó libre. Y ahora Lázaro está vivo con su familia una vez más. ¿Y qué ocurre después? Dice que muchos creyeron en su nombre. La fortaleza espiritual, la fe de Marta y María se fortalecieron, crecieron. ¿Por qué? Porque para ella ya aquello había terminado, pero para Dios no, aún estaba por empezar. Y que eso es lo que yo quiero transmitirle en esta tarde: que la necesidad suya posiblemente ya llegó a su límite, pero Dios le está diciendo: no te preocupes, que yo apenas voy a empezar a hacer algo especial en tu vida. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Tenemos otro ejemplo de un ciego que iba pasando Jesús con sus discípulos y el hombre estaba ciego ahí. Y Jesús se dio cuenta que este hombre tenía ya muchos años de estar ciego. Paralítico, perdón. Y los discípulos le dicen a Jesús: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Como vulgarmente en nuestra mente siempre tiende a culpar a alguien, ¿verdad? Yo creo que este está enfermo porque pecó. Este está enfermo porque sus padres quizás pecaron y por eso está en esta crisis. O dice uno, inmediatamente ve que alguien le está yendo mal en la vida y dice: no, usted porque por pecador le está yendo así. No siempre es así, mis hermanos. Jesús le dijo a los discípulos: no pecó este ni sus padres, sino que este está enfermo para que la gloria del Señor sea manifestada. ¿Se da cuenta? El paralítico quizás no pudo entenderlo. Bueno, ¿será que yo he tenido que pasar tantos años con parálisis solamente para que el nombre del Señor sea exaltado? Pues no hay problema, nuestro Dios es soberano, y si va a usar una de nuestras familias que pase necesidad para que su nombre sea glorificado, gloria a Dios por ello. Amén. Pero lo cierto es que nuestras necesidades tienen un propósito en la vida, mis hermanos. No crea que es el único. Todas nuestras familias pasan crisis, pasan necesidades. Así es que todos padres, queridos padres, en esta tarde, entendamos, sepamos de una vez por todas que en nuestra familia vamos a tener necesidad. Amén. Y segundo, la otra cosa que necesitamos saber es que Dios responde a nuestras oraciones. Amén. Tenemos que saberlo, que no importa que no lo responda en el momento, Dios responde a nuestras oraciones. Mire lo que dice el versículo 21, la segunda parte: el Señor oyó la oración y ella quedó embarazada. ¿Quién es el que había orado? Isaac.
oró por Rebeca porque ella era estéril. Y ahora Dios escuchó la oración. Estamos hablando de ya casi 20 años, digamos 19, porque Dios oyó la oración y ahora Rebeca quedó embarazada. Entonces, usted quizás oró ayer o oró hace 3 años por una necesidad y ya no quería seguir orando porque Dios no le contestó en el momento que usted quiso y ha desistido de la oración. Hermano, si Dios es el autor de la familia y si Dios está enterado que las familias van a pasar necesidad, significa que cuando usted y yo venimos a Él en oración, Él nos va a responder de acuerdo a su voluntad. ¿Amén? Entonces aquí vemos una oración contestada. Porque el centro de este pasaje no es la historia, lo que le pasa a Isaac y a Rebeca. El centro de este pasaje es que Dios está en medio de este hogar. Y quizás en ocasiones usted va a pensar que Dios no está con su familia, no está en su hogar. Sus hijos andan vagando en el mundo, no quieren venir a la iglesia, no quieren crecer espiritualmente. Y usted dirá, Dios no está en mi hogar. Dios está en el hogar. Definitivamente Él está ahí. Lo que sucede es que muchas veces nosotros no lo vemos en el momento, actuar en el momento. Pero recuerde, esa necesidad de queremos ver a nuestros hijos convertidos, sirviendo de una manera bien dinámica, no la vamos a ver en el momento, pero llegará el tiempo si nosotros aprendemos a depender de Dios, a esperar en Dios. Vamos a ver a nuestros hijos sirviendo al Señor junto con nosotros. Amén. Así que un tercer detalle que quiero mencionar es que la oración trae alivio a nuestra alma. Usted quizás ha ido a muchas personas cuando tiene necesidad, ha ido por un consejo a otra persona y se sigue sintiendo hasta cierto punto vacía. Dice, como que no encuentro solución a esto. Pero sabe, cuando usted decide ir al Señor en oración y se desborda y expone todo lo que hay en su corazón delante de Él, va a venir un alivio a su alma, un descanso, una paz que usted mismo no va a poder explicar. ¿Por qué? Porque una vez usted llega a Jesucristo en oración, estamos hablando que está llegando al recurso apropiado. Y Él, para comenzar, va a poner alivio a usted. ¿Y para qué más podemos? La oración nos ayuda. La oración, escuche, es el medio por el cual Dios decide conceder sus promesas y bendiciones a nuestra vida. A veces nosotros queremos bendiciones, queremos que Dios restaure nuestros hogares, que Dios haga todo lo que nosotros necesitamos en nuestros hogares, pero no lo buscamos, no oramos, no confiamos en Él, no esperamos en Él. Y para que tengamos este tipo de resultados es necesario orar con fe, como aprendimos el viernes en el mensaje de la vigilia. Hay que tener fe, porque recuerde que la fe mueve la mano de Dios. ¿Me entienden? Entonces es necesario que para todo lo que nosotros emprendamos en nuestra familia, es necesario que consultemos con Dios y le digamos cómo nos sentimos. Y Él va a tomar acción hacia nuestras necesidades, mis hermanos. Muy bien, ¿qué otra cosa necesitamos saber como padres? Es que siempre habrán conflictos en la familia. Amén. Tercer punto, siempre habrán conflictos. Uno más. Conflictos en la familia. Mire lo que dice el pasaje ahí. Cuando ya Rebeca ha quedado embarazada, mire lo que ocurre. Pero como los niños, dice, niños, luchaban dentro de su seno, o sea, de su vientre. Ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue y consultó al Señor. Muy bien. Quiero tomar esa parte para decir lo siguiente. Yo sé que en su familia, mis hermanos, quizás no hay familia aquí, incluyendo la mía, que no haya tenido conflictos. Conflictos entre hermanos, que se pelean uno con otro, a tal grado que llegan a robar la paz a nosotros como padres. Y estamos tan, por decir, disculpe mi palabra, tan hartos de aquella situación, que quizás expresamos como esta mujer. Aún no han nacido los niños y ya está enfrentando conflictos ahí. Oiga, pero recientemente han orado a Dios. Dios ha respondido y ahora la respuesta pareciera que les incrementó los problemas. Pobre Rebeca. Para que Rebeca haya expresado esas palabras, significa que esta mujer pasó un momento de tribulación difícil durante su periodo de embarazo. Entonces, esto nos enseña que cuando hay más de un hijo en la familia,
siempre van a haber conflictos, problemas serios. Yo vengo de una familia donde somos 10, ¿se imagina? Yo soy el número, ya me olvidó. Yo soy el número, ayúdenme hermanos, el número 6. Gracias, Cherry. El número 6. Ahora, casi por la mitad, ¿verdad? Los mayores que yo sabía que ellos tenían problemas a veces, que se peleaban ya sea por cualquier cosa. Y había 2 menores que yo en ese tiempo cuando estaba pequeño, pero obviamente después de mí llegaron 4 más. Y yo le dije, ¿por qué no se quedó conmigo? Ya tenía menos problemas. Pero lo cierto es que yo me di cuenta que en una familia grande, donde hay más de un hijo, van a haber conflictos. A tal grado que los papás llegan momentos que dicen, si esto va a ser así, prefiero que cada uno agarre su rumbo. No quiero más problemas aquí, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces usted quizá ha expresado que quiere que su hijo, sabe que vayan a hacer su vida a otro lado? Yo aquí no les permito ya más que si son haraganes, que sí, porque hay muchos hijos haraganes, ¿sí o no? Sí. Que ya grandes y no les gusta hacer nada. Y cuando usted les dice algo, se enojan. ¿Sí o no? Qué bonito, ¿verdad? Se enojan y luego son los que más problemas le traen, no obedecen, son tercos, dicen, perudos, dicen por ahí en mi tierra. No les gusta someterse a las reglas del hogar. Quieren vivir así nomás, como nada. Y todo ese tipo de cosas causa conflictos, porque en la familia también hay hijos que son bien dedicados, ayudan a los padres, están en todo, y cuando este hijo que es así ve al otro que no le gusta hacer nada, comienza el conflicto. ¿Sí o no? Entonces el padre en medio no haya qué hacer y dice, ¿qué hago con estos hijos? Y para evitar estos problemas, tú ya que eres mayor, ve y búscate un apartamento y comienza a hacer tu vida. Y comienza el problema, hasta el grado que llegamos a decirle, Señor, si esto va a ser así, ¿para qué quiero seguir viviendo? ¿Para qué digo que soy cristiano? ¿Para qué voy a la iglesia? Si mira lo que tengo, si en mi hogar no hay paz. Pues déjeme decirle que aún en medio de ese ambiente, ahí está Dios. Amén. Ahí está Dios. Los conflictos en el hogar, usted tiene que saber que los van a ver. Van a ver. Pero eso no debe desanimarlos, hermano. Que no nos desanime eso. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido sacarnos adelante. Recuerde que hay un propósito para nuestra familia. Y aunque esas crisis, esos problemas estén atacándonos, Dios va a cumplir su propósito en nuestra familia, si sabemos esperar en Él. Así es que Rebeca se ha sentido tan frustrada que gracias a Dios tomó la correcta decisión. Y dice que fue y consultó a Jehová. Rebeca consultó a Dios para encontrar paz, alivio en medio de su crisis emocional. Pero ¿sabe qué es lo lindo de eso? Que dice que Dios le escuchó. Usted podrá decir, estoy tan turbado, estoy tan estresado, estoy pasando crisis emocional que quizás Dios no me va a escuchar. Es más, cuando estamos en un ambiente como ese, quizás no somos tan explícitos en nuestra oración, pero sabe, no importa el ánimo con el cual lleguemos de rodillas delante de Dios, Él nos escucha. Y Él no se queda solamente en escucharnos, sino que dice que nos responde. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios es algo que Rebeca no se lo esperaba. Y Dios le da la determinación de lo que va a ocurrir con esos 2 hijos que llevan en su vientre. 2 naciones, le dice, hay en tu seno. 2 pueblos. Y comienza a darle algo bien importante a Dios de algo que va a ocurrir en el futuro con esas 2 naciones. Y a eso me lleva a adelantar un poquito, a mencionar el cuarto detalle, que Dios es quien determina, escuche bien, Dios es quien determina el carácter de los hijos aún antes de nacer. Dios es quien determina el carácter de los hijos antes de nacer, verso 23. Él le contestó, escuchen lo que le contesta a Dios. 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Oiga bien, uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Dios ya le está declarando lo que va a ocurrir. Posiblemente a Rebeca quizás no le gustó mucho esa respuesta, pero lo cierto es que, recuerden, la familia de ellos tenía un propósito especial de parte de Dios. Ahora, las 2 naciones a las que Dios se refiere aquí en la respuesta a Rebeca
él estaba refiriéndose a los israelitas, los cuales descienden o son la descendencia de Jacob. ¿Recuerda que los dos hijos que nacieron se llamaron Jacob y Esaú? Pues la primera nación está representada por los israelitas, que descienden de Jacob, y la segunda son los edomitas, que son los descendientes de Esaú. Y con la que conoce la historia nos damos cuenta que de ahí hasta el día de hoy han sido pueblos que siempre estuvieron en pleito, en riña. Dios está determinando ya lo que va a ocurrir. Ahora, él menciona que el mayor servirá al menor. De acuerdo a la tradición, el menor siempre servía al mayor. Pero ahora Dios está dando a entender que no siempre se va a dejar llevar por una tradición, sino que Él determina exactamente, puede hacer los cambios que Él quiere, en el momento que Él quiere. Y Él dice, el mayor va a servir al menor. A este tiempo quizás nosotros no lo pudiéramos entender, pero necesitamos ver el desarrollo de esta familia. Ahora, como padres, mis queridos hermanos, cuando veo esta parte, debemos saber que los hijos, escuchen bien, van a crecer y ellos van a elegir lo que quieren ser en la vida de acuerdo a su personalidad. Nosotros no podemos cambiar. Y esto me lleva al versículo 27. Miren lo que dice. Los niños, verso 27, los niños crecieron. Escuchen bien. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador. Ya ahí está definida su personalidad. Mientras que Jacob era un hombre tranquilo y prefería quedarse en el campamento. Muy bien, ¿qué nos enseña esto? Mis queridos hermanos, como padres, siempre nosotros, por lo general, queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros queremos que ellos sean. Déjenme explicarlo de una manera mejor. Tal vez los muchachos ya crecieron y alguno de ellos tiene su inclinación dice, cuando yo sea grande yo quiero ser un médico. Cuando yo sea grande quiero ser mecánico. Cuando sea grande yo quiero ser enfermera. Y comienzan a decir algunos qué es lo que quieren ser. Pero a veces venimos nosotros, no. Mejor estudia tal cosa, estudia tal carrera. Y ahí comenzamos a forzar a los muchachos a que estudien algo que ellos no quieren. ¿Y qué es lo que sucede? Llega el momento cuando terminan todos frustrados. Dejan la educación a medio camino. Y finalmente, aunque a veces hayan terminado sus estudios, terminan haciendo algo distinto. ¿Por qué razón? Porque desde que ellos nacen ya vienen con un carácter, vienen con una naturaleza, la cual nosotros no la podemos cambiar. ¿Sí me explico, mis hermanos? Cuando nosotros tratamos de que los hijos hagan lo que nosotros queremos todo el tiempo, lo que estamos haciendo, estamos conduciéndonos a un fracaso. ¿Por qué? Porque nadie en esta vida, no hay ser humano que le guste que le estén diciendo todo el tiempo, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. ¿Por qué? Porque por naturaleza nosotros tenemos una inclinación. Me estoy refiriendo hacia cosas buenas, obviamente. Entonces, hay muchos hijos frustrados que no terminaron sus carreras. ¿Por qué? Porque dice, mi papá, mi mamá me pusieron a estudiar lo que a mí no me gustaba. ¿Me entienden? Entonces, eso es algo que usted y yo como padres necesitamos entender a cabalidad. Que los hijos ya nacen con una personalidad. Ahora, aquí la Biblia nos menciona de Jacob y Esaú, que a Esaú le gustó el campo, ir allá a cazar. Era un hombre aventurero, diestro, dice que era práctico en cazar. Pero Jacob dice que era un hombre quieto, tranquilo. Si ahí estamos hablando de dos personalidades bien distintas, hijos del mismo padre. Entonces, a Jacob no se le podía pedir que hiciera lo que hacía Esaú. Ni a Esaú se le podía pedir que fuera como Jacob, porque eran bien distintos. Entonces, cuando nosotros llegamos a realizar en nuestra mente que nuestros hijos cuando escogen algo o vemos su personalidad, no es porque ellos se les antojó ser así, no, desde el principio, aún antes de nacer, ya Dios ha determinado. Note, es un detalle importante que suena hasta chistoso, que cuando nació Esaú, inmediatamente venía ¿quién? Jacob. Regularmente cuando yo he escuchado de algunas mujeres que tienen partos de gemelos, nace el primero y después de 5, a veces hasta 10 minutos, nace el otro. Pasa un tiempo, a veces después de un minuto. Pero en este caso nació Esaú, pero inmediatamente que nació, allá venía Jacob con su mano agarrado al calcañal de Esaú. Imagínense esa escena. Eso no es normal, podemos decir.
sea, desde adentro, ellos ya estaban peleándose por quién iba a ser el mejor. Ya estaban diciendo, no, yo voy a salgo primero. No, yo salgo primero. Empezaron a lucharse ahí y en una de esas quizás Jacob se descuidó tantito y le ganó la delantera de Esaú. Lo cierto es que dice, aunque salgas tú primero, pero te voy a llevar primero. ¿No? Y ahí salió, dice que su mano prendía en el calcañar de Esaú. Yo imagino la pobre partera, ¿verdad? Cuando saca uno, que bendito, ¡oh, mira el otro! ¿No? Salieron ahí como chorizos los dos muchachos. ¿Se imagina? O sea, ahí nos estamos dando cuenta de que ya hay algo determinado, ya están mostrando su naturaleza. Y para hacer la historia corta y para que podamos entender un poco más con claridad este detalle, cuando ellos comienzan a crecer, un día, dice la Biblia que Jacob, quieto, tranquilo, está en casa y no le gusta andar tanto allá aventurando. Un día Esaú venía del campo cansado porque había ido a cazar todo el día y no había cazado nada. Y llegó a casa y se encontró que Jacob estaba cocinando algo bien sabroso, huelía rico. Inmediatamente Esaú le dice, dame, la Biblia dice de ese potaje rojo, que de acuerdo a la historia lo que Jacob estaba cocinando eran lentejas. Pero a Esaú se le hicieron tan sabrosas, tan hambriento y me comió. Dame de ese plato, que vengo muerto de hambre. Pero aquí entra Jacob en acción, ya desarrollando su personalidad y dice, véndeme en este día tu primogenitura y te doy de la comida. ¿Sabes lo que está diciendo? ¿Sabes? No logré salir, no logré nacer antes que tú, pero siempre yo he deseado ese lugar. Véndeme en este día tu primogenitura. Y saben, escuchen las palabras de Saúl, yo me he de morir, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Y Jacob le dice, júramelo en este día. Es que no era cualquier cosa a Jacob. Y dice la Biblia que Esaú le jura, dándole el derecho a él ahora de ser el primogénito. Esaú no sabe lo que está haciendo. La primogenitura en esos tiempos era una bendición tremenda que los hijos obtenían. No solamente de parte de los padres, sino de parte de Dios. Y ahora Esaú está menospreciando la primogenitura, ese privilegio que Dios le dio por ser primogénito. Tiempo más tarde, en los escritores del Nuevo Testamento, escuchamos este comentario que dice el escritor a los Hebreos. Dice que Esaú, dice, no hay entre ustedes, dice, un fornicario como Esaú, que menospreció la primogenitura y después, aunque con lágrimas quiso recuperarla, ya fue tarde para el arrepentimiento. O sea, él se dio cuenta hasta después de lo que había hecho, pero ya era tarde. Así es que nos damos cuenta de que este Jacob le gustaba hacerse las cosas así, podemos decir, se bajaba cualquiera. Él era, de hecho, su nombre, por haber nacido con su mano trabada en el calcañar de Esaú, le pusieron el nombre Jacob, que quiere decir el que suplanta, usurpador. Y eso lo hizo durante su vida Jacob. Engañaba a quien él podía, hasta el día cuando tuvo un encuentro personal con Dios, que Dios cambió su primogenitura y le dijo, ya no será tu nombre más llamado Jacob, sino Israel. El que lucha con Dios y vence, príncipe de Dios. ¿Qué diferencia? ¿No es cierto? Nos damos cuenta en esto que a lo largo de su vida, Jacob y Esaú mostraron su verdadera personalidad. Así es que nuestros hijos también hacen lo mismo. La carrera que quieren estudiar, a veces su comportamiento en casa, y eso nosotros no lo logramos entender. Así es que tenemos que aceptar a cada uno de nuestros hijos tal y como son. Porque Dios a su tiempo va a formar su carácter, a convertirse en tremendos hombres de Dios y mujeres de Dios. Porque a temprana edad nosotros queremos como que moldearlos y meterlos por aquí, donde nosotros nos gusta, donde nosotros creemos que esto es lo que deben estar haciendo, cuando Dios también posiblemente está ya trabajando con ellos. Y nosotros queremos ya las cosas, queremos verlos levantando manos aquí, danzando, queriendo, aleluya, gloria a Dios. No, no es así la cosa. Dios va a trabajar de una manera gradual con la vida de nuestros hijos. Tenemos que entender eso. No crea que porque usted es cristiano, usted es cristiana, automáticamente sus hijos van a ser cristianos. Automáticamente sus hijos van a venir a sentarse a primera fila. No va a suceder así, mis hermanos. Simplemente la tarea nuestra es orar al Señor, aconsejar a nuestros hijos cuando están buscando malos pasos y mostrarles bien el camino. Esto es lo que podemos hacer. No podemos obligarles. Porque quien hace el cambio en la vida, no solamente de nuestros hijos, sino en las nuestras, es el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Eso tenemos que entenderlo.
Quisiéramos, ¿qué más quisiéramos nosotros como padres? Que nuestros hijos desde que entran por esa puerta vinieran a ocupar estas sillas. Y no estar hablando uno con otro. No estar distrayendo, sino que levanten sus manos y adoren a Dios. Hay ejemplos, hay casos donde hay hijos que a temprana edad sirven a Dios, se entregan a la obra de Dios. Pero no todos los casos son iguales. Así es que cuando eso se ve, lo veamos en nuestros hogares, no se frustren, no se preocupen. Es algo normal, que son cosas que ocurren en las familias cristianas. Este caso de la familia de Isaac y de Rebeca es el ejemplo. Una familia que Dios escogió para un propósito especial, grande propósito, tuvieron problemas que usted y yo enfrentamos en la vida cotidiana. Amén. Y por eso a decir Dios los abandonó, Dios los dejó. No, Dios cumplió su propósito con ellos. Ahora, yo quiero mencionar otro detalle. Lo que los padres no debemos hacer. Les he hablado acerca de lo que los padres debemos saber. Pero ahora quiero hablarles acerca de lo que los padres no debemos hacer. Basado siempre en este pasaje, vamos a encontrar la enseñanza que Dios nos tiene para nosotros. ¿Qué es lo que los padres no debemos hacer? Aquí está el primer punto. No debemos hacer lo siguiente: no tener preferencias entre los hijos. No tener preferencias entre los hijos. Note lo que dice el versículo 28. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba. Pero Rebeca quería más a Jacob. Eso es un gran error que los padres muchas veces cometemos. Las preferencias, mis hermanos, causan rivalidad entre los hermanos. Tremenda rivalidad, tremendos problemas. Y a veces esos problemas los hemos provocado nosotros como padres. Que porque me salió chelito, güerito, bonito, le concedo todo lo que quiere, lo amo más. Y porque me salió así, morenito, fellito, bajito, mi hijo, pero mire, los hijos discúlpenme, no son tontos. Ellos inmediatamente se dan cuenta de que los papás tienen más inclinación hacia uno que hacia el otro. Ellos se dan cuenta. Y no crean que ellos la van a agarrar con los papás. No, ellos la agarran con el hermano. Tú por ser el favorito, que todo te concede, que todo te consiente, ¿cómo me la vas a pagar? Y comienzan los problemas. Y a veces nosotros decimos, ay, que estos hijos tanto que pelean, que tantos problemas que tienen. Pues no te das cuenta lo que ya sembraste en la vida de ellos. Esas rivalidades llegan a causar terribles problemas en los hijos. O sea, aquí vemos este ejemplo. Obviamente aquí está hablando de las dos personalidades de Jacob y Esaú. Ahora Isaac se sentía más inclinado hacia Esaú porque era un hombre aventurero, le gustaba ir allá al campo. Y Jacob ahí en casa, ahí más con mami, ¿verdad? No le gustaba ese carácter a Isaac. Este es mi hijo. Mientras que Rebeca, aquel muchacho que estaba ahí siempre con ella, ayudándole quizás, se sentía inclinada de aquel que nunca está en casa solo vagando, ¿me entiendes? Y empezó a inclinarse solo hacia Jacob. Pero eso comenzó a poner rivalidad entre los muchachos. ¿Ok? Si usted ha estado haciendo eso, en el nombre del Señor le pido, no lo haga más. Porque no sabe el conflicto terrible que va a ocasionar en la vida de sus hijos. Eso es terrible y es bien perjudicial en la vida de los muchachos. Las preferencias no solamente causan rivalidad entre ellos, sino que causan celos, envidia y, ¿sabe? Y a veces hasta odio en la vida de ellos. Tal es el caso de este mismo hombre, Jacob. Cuando él ya tuvo su familia, hizo exactamente lo mismo que había hecho Isaac y Rebeca. Comenzó a tener preferencia hacia su hijo José, porque era hijo de la mujer a quien él amaba. Y esa preferencia, ese cariño, esa atención que brindaba hacia José, causó celos y envidia al resto de los hermanos. A tal grado que los demás hermanos llegaron a tenerle odio. ¿Y qué sucede? Llegó el momento que dijeron, deshagámonos de él. ¿Se da cuenta? Y usted dice, bueno, no, es que la vida, así es la vida. No, así no es la vida. Cuando nosotros tomamos malas decisiones en nuestra familia, vamos a sufrir las consecuencias. ¿Y qué sucede? Llevaron a cabo su cometido. Aparentemente ellos se deshicieron. La intención era matar a José.
¿Por qué? Porque el padre lo quería más, lo consentía más, le daba más atención a él y a ellos nada. Mandaba a nosotros a trabajar fuertemente y aquel tranquilito, aquí quédate en casa, tú estás bien aquí conmigo y creo que estés aquí conmigo siempre. Eso no le gustó a los hermanos. A tal grado que, por no matarlo, gracias a uno de los hermanos que intervino, le dijo, mejor vendámoslo como esclavo. Y ahí usted conoce la historia de lo que pasó con José. ¿Pero todo por qué? Por una mala decisión, por una mala enseñanza que su padre Jacob había inculcado en ellos. Lo mismo puede ocurrir con nosotros, mis hermanos, si nosotros tenemos preferencia entre un hijo y el otro, porque este es más atento, este es más bonito, este es más dulce, más detallista, yo me inclino hacia este y esta porque siempre es rebelde, siempre me contesta, no le gusta hacer nada, la voy a poner por un lado. No sabe lo que va a causar en la vida de ambos. Así es que desde pequeños comencemos a enseñarles que ambos representan algo importante en nuestras vidas. ¿Amén? Muy bien. Otra cosa que no debemos hacer es repetir los mismos errores de nuestros padres. A veces crecemos con esa mentalidad diciendo, así me criaron a mí y así voy a criar a mis hijos. Así fueron mis padres y así voy a ser yo. Qué grave error, ¿no es cierto? Porque a veces nuestros padres nos criaron a la brava, a golpes. Y queremos hacer lo mismo con nuestros hijos nosotros ahora. No, cuidado con eso. Usted le pega a un niño y ya sabe dónde va a parar. Y no queremos ir a la cama. No, mantenga la serenidad y pídale sabiduría a Dios. La Biblia nos habla que usemos vara en ocasiones con nuestros hijos. Pero vara no está diciendo agarra un garrote de ahí del más duro que haya y pégale unos cuantos garrotazos a tu hijo. No está hablando de eso. No. Dice, la Biblia me enseña que le pegue con vara aquí al hijo. No, está hablando de la rigidez, de que no seas tan dócil cuando tienes que corregirlo. Y si le vas a pegar unos cuantos cintarazos, dale, mire, usted puede castigar a su hijo hasta cantando un corito. Yo siento gozo en mi alma, ¡pah! Primero. Gozo en mi alma, ¡pah! 2. Bien aplicaditos. Y después usted va a quedar contento. Pues el problema está cuando usted castiga a sus hijos enojados. Porque a veces pega más golpes de los que debe dar y los pega donde no debe pegar. ¿Por qué? Porque está tan rayado y ven para acá. No, los padres tenemos que guardar la calma aún en ese momento. Explíquele al hijo por qué lo está castigando primero. Explíquele. Mira, hiciste esto, esto y esto. Y por tanto, te voy a castigar. Yo recuerdo, a veces le voy a mencionar su nombre, ¿verdad? Jeremy. Yo recuerdo que cuando ellos estaban pequeños, yo siempre les decía a él y a Génesis, que le gustaba estar peleando bruscamente, y les digo, si están llorando y se golpean, los voy a castigar. Y no, como que aquí le entraba y aquí le salía, seguían retosando y aquí, y le volví a decir, si se llega a golpear, los voy a castigar. Al rato, pegaba el llorido el primero. Pero fuerte, se dio un somatón, le pegó un golpe bien malo y fuerte, y empezó a llorar. Me llaman los dos. ¿Okay? Y ahí paraban los dos. Y le digo, usted sabe que los voy a castigar, ¿verdad? Se acabó, sí. Pero ¿saben por qué los voy a castigar? Y me dice Jeremy, sí, porque golpeé a Génesis, usted me dijo que no, que me parara. Ok, se vuelve. Le devuelvo y le di sus dos a Génesis. Y cada uno para su cuarto. Felices y contentos. No, obviamente a ellos no les causa alegría eso en el momento. Pero después, cuando en una segunda ocasión escuchan a papá decir, párenle. Si no lo hacen, ya saben lo que viene después. ¿Me entiendes? No es que vaya a poner, que le dije que no estoy retosando y que vengo para acá y lo voy a dar. Y le digo más golpes de lo que debiera. Va a ir un momento que los hijos van a tomar resentimiento con uno. ¿Me entiendes? Porque yo recuerdo una escena que me sucedió a mí. Que mi papá en una ocasión me castigó. Pero ¿sabe qué es lo que me dolió más? No me dolió que me haya castigado, sino que no me dijo por qué me castigó. Porque no supe, ¿verdad? ¿Por qué me castigó? Hasta hoy grande, yo le pregunté, ¿por qué me pegó? Pues nunca me olvidó, ¿verdad que me olvidó? Le pregunté, ¿por qué me pegó en aquella ocasión? ¿Se imagina? Perdón por el olvido, ¿no? Y me explicó por qué razón. Y yo recuerdo que la razón por la que me pegó no era justa. Porque yo desde niño fui a la iglesia. Y tenía mis 7 años quizás. Y todo lo que se mencionaba de iglesia, de Dios, y decía, pues bueno. Y en esa ocasión, en Semana Santa, la iglesia de los católicos celebran mucho eso. Pero levantaban una serie de muchachos que decían que eran los judíos. Hacían como una especie de drama. Pero estos chamacos simplemente salían a todo el vecindario. A andar, corre, y ese era el tiempo de los mangos, los jocotes.
Y que los chamacos andaban corre por todos aquellos lugares, pero para cortar los mangos, para comer los jocotes, y a cada uno le determinaban un nombre. Y recuerdo que, bueno, dicen que están celebrando Semana Santa, entonces es la misma cosa, y me uní al grupo, y me pusieron el nombre de Simón. Así es que como Simón anduve, corre. Así es que Pedro inmediatamente le llegó la voz a mi papá que yo andaba allá con los judíos. Y yo estaba esperando. Pero yo, según yo, andaba haciendo algo bueno. Andaba glorificando a Dios, estaba comiendo mangos. Pero llegó el momento cuando llegué a casa y me dice, y hasta le habían dicho el nombre que me habían puesto. Ya vení, Simón, me dijo. Y donde vi así, me di a correr. Y salgo corriendo y viene detrás de mí. Y en una de esas me enredé en una cosa ahí y caí al suelo y él me levantó. Y dije, pero nunca se me olvidó eso. ¿Por qué me pegó? Hasta que hace como 3 años me explicó por qué me había castigado. Y le digo, no lo vuelvo a hacer. Bueno, pero lo cierto es, ¿a qué quiero llegar con eso? Es que nuestros hijos necesitan saber por qué nos va a castigar. No es que le va a pegar porque usted, según usted cree que hizo algo malo. Tal vez el muchacho o la muchacha ha hecho algo que es tan inocentemente que paranormal para ellos. Pero usted viene y dice, no, esto no va con mis principios y venga, te doy. Entonces no, hay que enseñarlos. Y como le digo, mantenga la postura, mantenga la calma, que Dios puede dar esa serenidad aún cuando está castigando a los hijos, con una sonrisa. Aunque a los hijos les duele más cuando uno los castiga con una sonrisa. Dicen que no tenemos sentimientos y que los castigamos fuerte y nosotros gozando de lo que estamos golpeando. No, bueno, pero lo cierto es que eso nos ayuda. Ahora, ¿por qué digo que no debemos repetir los errores de nuestros padres? Mire, Abraham, el padre de Isaac, mintió cuando llegó a Egipto. Cuando llegó a Egipto, dijo que Sara no era su esposa, sino que era su hermana, por miedo a que lo fueran a matar y que se quedaran con Sara. Tiempo más tarde se casa Isaac y hace exactamente lo mismo con los filisteos. Se fue, Dios le dijo que saliera de esa tierra y llegó a la tierra de los filisteos. Y dice que Rebeca es su hermana también, a los filisteos. Entonces, está haciendo exactamente lo mismo que había hecho su papá. Y luego, ¿qué más? Vemos otro ejemplo, que Isaac tuvo preferencia entre Esaú y Jacob. Luego Jacob está haciendo lo mismo, está teniendo preferencia entre José y el resto de los hermanos. O sea, pareciera como una línea que va repitiendo uno el otro. Cuando usted y yo hacemos lo mismo, mi papá hizo esto y esto conmigo y voy a hacer lo mismo yo. ¿Por qué? De tal palo, tal astilla. No, nosotros ya somos hijos de Dios, que Dios ha iluminado nuestras mentes y podemos llegar a hacer la diferencia en nuestro hogar. Si a mí me criaron a la dura, pues no, yo voy a aprender de eso y criar a mis hijos de una manera distinta, con la educación que necesitan, con la enseñanza que necesitan, que va a ser más efectiva. Gracias a Dios usted y yo estamos aquí en la iglesia, pero muchos hijos odian la iglesia, no quieren saber nada del evangelio. ¿Por qué? Porque habían padres que en ese tiempo cuando los castigaban, ¿sabes qué castigo les daban? Decían, ponte a orar, 3 horas y no te levantas. Otros, venga, léame 7 capítulos o léame tantos libros y no se me despegue de ahí. ¿Usted cree que cuando estos muchachos crecieron, cuando vienen a una iglesia y dicen vamos a orar, usted cree que quieren orar? No, inmediatamente viene a su mente, es el castigo que me daban a mí. Entonces si me están diciendo en la iglesia que me ponga a orar, me están castigando. Mire qué enseñanza. No, así, ignorantemente, muchos padres actuaron con sus hijos y por eso muchos están perdidos. Pero ahora usted y yo podemos hacer la diferencia. Enseñarles a nuestros hijos que la oración es el medio por el cual nosotros nos comunicamos con Dios. No para castigarlos. ¿Me entienden? Así es que no cometamos esos errores. Para terminar, lo que los padres sí debemos hacer. Que recuerden, lo que los padres debemos saber, lo que los padres no debemos hacer y lo que los padres debemos hacer. ¿Y qué es lo que debemos hacer, mis hermanos? Para comenzar, cultivar un ambiente de unidad entre los miembros de la familia. Somos nosotros los padres los responsables de ello. Que en nuestra casa haya armonía. Que a pesar de sus diferencias de caracteres, que a pesar de las diferencias de inclinaciones hacia lo que quieren hacer, nosotros siempre vamos a mantener un ambiente de unidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fomentamos eso en la familia, los hijos van a aprender inmediatamente de ello. Y se van a dar cuenta que cuando están en casa, ahí en casa, va a reinar la unidad, ahí no va a haber pleitos. ¿Se me entiende? Entonces nosotros tenemos que fomentarles eso a nuestros hijos. Ámense. Pero va a empezar con el amor que nosotros vamos a brindar. Y segundo, ¿qué más tenemos que hacer? Evitar
el favoritismo entre los hijos. Ya les he mencionado claramente lo malo, lo terrible que ocasiona ese tipo de actitud. Nosotros tenemos que evitarlo a costa de lo que sea. Hagamos esto, evitemos el favoritismo entre los hijos. No importa que este sea por bien portado, obediente, dedicado, y el otro tal vez lo que le hace falta un poquito más de enseñanza. Tal vez lo que le hace falta un poquito más de tiempo. Enseñarle, ¿sabes qué, hijo? Ya está grande y lamentablemente no logro ver en ti, no te logro ver como un hombre realizado. Tal vez lo que necesitas es un poquito más de tiempo. Dale, enséñalo, agárralo contigo, que ya sea grande, agárralo y enséñale que para ser de beneficio, para ser productivo en la vida, tiene que comenzar a hacer ciertos principios, porque de no ser así, le va a ir mal en la vida. Pero ya eso no cae sobre nosotros como padres cuando le hemos enseñado. Si le enseñamos y el hijo no quiere obedecer, Dios se va a encargar de él tarde que temprano. Amén, mis hermanos. Y por último, y ese es más importante que usted y yo debemos poner en práctica, es lo siguiente: amar a todos por igual. Que este güerito, este alto, este bajito, este morenito, este gordito, este flaquito, este bien portado, este no, ámelos a todos por igual. Y yo una vez le pregunté a mi mamá, mamá, ¿a quién usted ama más de los 10? Mire qué pregunta la que le hice. Porque dije, no creo que mi mamá nos ame a todos de la misma forma. Son 10. ¿Cómo va a compartir su amor con 10 hijos? ¿Cuál es su favorito? ¿Cuál es su preferido? ¿A quién ama más? Y nomás se me queda viendo. Y me dio una sonrisa y me dice, los 10 son mis favoritos. Los 10 están aquí en mi corazón. Y por los 10 he sufrido, a los 10 me les he dedicado, por lo tanto los 10 me han costado y por eso no puedo hacer diferencia entre uno y el otro. Aunque sé que uno me da un problema que el otro, pero a los 10 amo por igual. Y eso se me quedó grabado en mi mente. Y dije, qué gran enseñanza. Qué gran enseñanza. Y dice, yo voy a hacer lo mismo. Si Dios me da 12, a los 12 me va por igual. Menos mal que... No, es que, hermano, ese amor no se puede comparar con nada. Las mamás sufren igual por todos. Aunque quizás hubieron momentos que tuvieron partos más complicados que otros, pero ellas nos aman igual. Así es que, mis hermanos, tengamos en mente que esta familia, la familia de Isaac, de la cual vino nuestro Señor Jesucristo, ahí comenzó el linaje, ahí comenzó. Tuvieron problemas. No crea de que porque son de la Biblia o que porque Dios los escogió para esa misión, ellos eran especiales en cierta manera. No, vivieron vidas tal y como la suya y la mía. ¿Por qué? Porque fueron hombres y mujeres tal como usted y yo. Amén. Así es que las necesidades, los problemas, los conflictos, no los tire al piso. Y esperando recibir, dice, hasta que yo vea la respuesta, hasta entonces voy a buscar a Dios. Tal cosa no le va a ocurrir. Es al revés. Busque a Dios, espere en Dios, sométase a Él, se dará cuenta cómo a su tiempo Dios va a comenzar a responder sus necesidades. ¿Cuál es su necesidad esta tarde? Yo no la sé, pero lo cierto es que usted tiene necesidad. Usted está pasando conflictos, usted está pasando crisis quizás en el hogar. Si es crisis emocional, mis hermanos, es crisis financiera, crisis de salud, cualquier sea la crisis, quiero decirle que Dios está en medio de su familia. Dios no pasa por alto su necesidad. Y aunque sus hijos quizás no le obedezcan, ha pasado un tiempo ya largo y usted ha visto que sus hijos, al contrario, más se alejan de usted. Manténgase firme en el Señor, porque Dios le va a contestar. Dios le va a respaldar y va a dar victoria a su vida y a su familia. ¿Usted cree eso? Así es que recobre la vida. Cuando vea las crisis y vea la necesidad, diga lo siguiente: Dios tiene un propósito con esta necesidad. Y cualquiera que sea, yo me voy a sentir complacido porque su nombre va a ser exaltado a través de mi necesidad. Amén. Así que no se retroceda, no baje su ánimo, sino adelante. Amén. Porque ahí es donde tenemos la victoria.